La posición de Mi Mag 7 se puede poner en un montón de sitios en el mástil. En esta ocasión, en vez de enseñaros solo 3 posiciones, os voy a enseñar 5. ¿Y por qué 5? Porque son todas muy habituales. Según dónde estemos tocando en el mástil, todas ellas las vamos a utilizar muchísimo. Pero como sabéis, primero toca explicar en qué consiste este acorde. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es Mi Mag 7 o Mi con la séptima mayor. Como sabéis, un acorde está formado por 3 o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico. Un acorde mayor está formado por el grado 1, el grado 3, la tercera mayor, el intervalo de tercera mayor y la quinta justa. En el caso de los acordes de séptima mayor son acordes que llevan 4 notas. Y siguiendo el principio de terceras, grado 1, grado 3, grado 5, tocaría hacer grado 7. ¿Por qué decimos séptima mayor? Pues sencillamente porque nuestro intervalo es de séptima mayor. El acorde de séptima mayor, en el caso de Do, por ejemplo, tendría que utilizar un Si, que es esa séptima mayor que está a medio tono del Do. Es un acorde muy calentito, que a pesar de que se supone que está utilizando una nota que está a medio tono de la tónica, como la alejamos bastante, facilita al oído la tensión. Entonces, este acorde no se considera tenso porque lo sientes a tierra. Digamos que si tú estás en una progresión de acordes, hacemos 4-5-1, por ejemplo. Al ser un acorde de 4 notas tiene más riqueza armónica, pero no es un acorde tenso, a pesar de ese medio tono de diferencia entre ese Si y ese Do. Si el Do y el Si estuvieran juntitos, estaríamos hablando de una segunda menor, solo medio tono de diferencia. Claro, eso a la oreja le cuesta bastante más. Pero si nosotros lo hacemos aquí, a nuestro oído le resulta mucho más fácil, no solo mucho más fácil, sino que le resulta bonito el intervalo. Si nosotros nos vamos a la nota Mi, nuestra séptima mayor será un Re sostenido, siempre a medio tono por debajo de nuestra tónica. Entonces nuestro acorde de séptima mayor estará formado por las notas Mi, Sol sostenido, Si y Re sostenido. Ahora que ya sabemos en qué consiste este acorde, vamos a colocarlo en diferentes posiciones del mástil. La primera posición, con tónica en sexta cuerda, es la que os acabo de enseñar. Vamos a hacerla, por ejemplo, con Mi al aire, el Si con el dedo 3 en la cuerda 5, traste 2, y ahora con el dedo 1 y el dedo 2 nos vamos al traste 1 de las cuerdas 4 y 3 y tocamos estas 4 notas. La verdad es que podríamos tocar también el Si y el Mi. Sí sería correcto armónicamente utilizar primera y segunda, pero a nuestro oído le ocultan la séptima mayor, por lo tanto perdemos el efecto del acorde. Vamos a hacer otra posición más con la tónica en la sexta cuerda, que es muy similar a la que acabamos de ver, pero que es, en mi opinión, más habitual que la que acabamos de hacer. Nos vamos al traste 12, que es donde tenemos el Mi de la sexta cuerda, ya sabéis, al aire y en el traste 12, y colocaríamos dedo 1 en el traste 12 de la sexta cuerda, dedo 2 en el traste 13 de la cuarta, dedo 4 en el traste 13 de la tercera y dedo 3 en el traste 12 de la segunda. Y tocaríamos sexta, cuarta, tercera y segunda. Si nos vamos a hacer nuestra tónica en la cuerda 5, tendremos que irnos al Mi de la cuerda 5. Por lo tanto, tendremos que ir al traste 7, ¿no? Y aquí lo que vamos a colocar es una cejilla hasta el quinto y con el dedo 3 hacemos 9 en la cuarta, con el dedo 2 hacemos 8 en la tercera y con el dedo 4 hacemos 9 en la segunda. La sexta cuerda no la tocamos. Vale, y ahora si queremos hacerlo en la cuarta cuerda, también os voy a enseñar un par de opciones para hacerlo. La primera opción sería esta. Con el dedo 1, aquí podemos arquear el dedo o poner una cejilla, lo que nos resulte más cómodo, porque solo vamos a tocar la cuarta cuerda en el traste 2. Entonces, dedo 1, traste 2, cuerda 4, y luego dedos 2, 3 y 4 en el traste 4 de cuerdas 3, 2 y 1. Si os resulta más cómodo, también podéis sustituir esos 3 dedos por una cejilla que abarque los 3 dedos.
Y depende de lo que esté haciendo, me viene bien ponerlo de una manera o de otra. No tocamos ni quinta ni sexta cuerdas. Y si nos vamos de nuevo con tónica en cuarta cuerda al traste 14 de la cuarta, podemos colocar esta posición que sería dedo 4, traste 14, cuerda 4, dedo 3, traste 13, cuerda 3, dedo 2, traste 12, cuerda 2 y dedo 1, traste 11, cuerda 1. De nuevo no tocaríamos ni quinta ni sexta cuerdas. Y aquí lo tendríais. Mi con séptima mayor, mi Mach 7. Ale, sed buenos.